Damos una cordial bienvenida nuevamente a todos mis hermanos aquí presentes, a los no presentes, y también pues reciba cordiales saludos y abrazos, bendiciones, mis hermanos que me escuchan a través de internet. Y pues hoy vamos a compartir un tema con ustedes que yo le puse por título El Rey de las Burlas. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe, nos dirija en este tema. Señor Jesucristo, te pedimos pues de tu bendición, de tu respaldo para poder exponer el tema, que sea, Señor, en provecho, en bendición, en luz a nuestras vidas. Guíanos, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, y que este tema pueda, Señor, ayudar, bendecir a todos los que lo habrán de escuchar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Antes de empezar el tema, también quiero pues darle esta noticia. En esta primera diapositiva, usted lo que está viendo es la página donde usted va a poder tener acceso a los temas que yo hoy estoy predicando los domingos. Es el puro audio, no es el mismo formato que manejamos aquí, allá es simplemente el audio. Y en esta diapositiva usted ve dos recuadros en rojo. En la parte superior es la dirección que se llama archive.org. Y cuando usted entra a esta página, inmediatamente en la parte de abajo, el recuadro en rojo, pues le pone el buscador. Ahí usted en el buscador nomás ponga Javier Soria, que es mi nombre, y póngale prédica y dele go, y lo lleva a la siguiente página, que es la siguiente diapositiva. Y ahí en el recuadro pues aparece el nombre de la prédica. Usted le da clic y le va a aparecer la siguiente página, que es la siguiente diapositiva, y ahí aparece ya en grande la prédica bíblica y el título, que es La lepra de Naamán. Vamos a estar subiendo ya los temas. Estos son temas más devocionales, no es tanto estudio como lo manejamos aquí. Y bueno, para aquellos que están interesados, pues aquí van a poder escuchar. Al final me van a poder escuchar cantar, como es parte de la administración. Pero no se espante, si quiere córtele ahí para que no se asuste. Amén. Bueno, después de este pequeño introducción, vamos a entrar en tema. Vamos a ver Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc, la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Y bueno, este es el pasaje donde Esteban cita lo que está escrito en el libro de Amós. Él retoma y menciona lo que en el libro de Amós escribió. Y claro, aquí él lo menciona cuando está hablando con los judíos y les dice: ustedes llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Pero como hemos estado diciendo en la siguiente diapositiva, pues estamos hablando que el tabernáculo de Moloc o Sikut tiene que ver con un santuario que corresponde a Saturno. La siguiente diapositiva, cuando se habla de Kiyun o Renfán, dependiendo la traducción, Keiván también corresponde a Saturno. Bueno, esto simplemente lo menciono rápidamente porque ya está desarrollado en la parte de atrás. Pero es bien interesante
Siguiente diapositiva. Porque hay una fiesta que todo el mundo conoce, que mucha gente menciona, que es la famosa Saturnalia. Pero hoy yo quiero hablar de la Saturnalia no desde el punto de vista que normalmente se menciona, que tiene que ver con alusión a la famosa el 24 de diciembre, la fiesta de Navidad. Eso creo que ya todo el mundo ha aportado. Hay mucha información, afortunadamente, que nos enseña, que nos demuestra que la celebración del 24 de diciembre, el nacimiento de Cristo, etcétera, etcétera, pues tiene su origen en la famosa Saturnalia. Pero yo quiero hoy aportarle un elemento diferente, que suma a lo que está escrito. Lo que usted está viendo aquí en esta diapositiva, pues es simplemente una litografía, una imagen de la famosa fiesta de la Saturnalia. ¿Qué ocurría en esta fiesta de la Saturnalia? Siguiente diapositiva. Pues en las fiestas de la Saturnalia lo que se prodigaba eran los excesos, pero excesos en todo sentido. Estamos hablando del vino, estamos hablando de las pasiones desenfrenadas, estamos hablando de orgías. Entonces todo era en exceso. Las pasiones corrían a todo lo que dan, tanto en los dirigentes, la clase dirigente, como también en la población. Siguiente diapositiva. Pero sobre todo también, pues lo que corría era el vino, era el embriagarse, pues ahora sí, hasta más no poder. Normalmente estas fiestas empezaban el 17 de diciembre, inicialmente empezaron con 2 días, pero fueron, ahora sí que en auge, fueron aumentando y fueron ganando días y días y días, hasta que llegaron al 23, 24 de diciembre, y de ahí es donde se toma la fecha posteriormente para equipararla, para mezclarla con el nacimiento de Cristo. Ahora, como su nombre lo indica, pues eran unas fiestas en honor a Saturno. Siguiente diapositiva, es otra imagen, pero al final pues eran unas juergas desenfrenadas en cuanto a bebida, comida, excesos, todo lo habido y por haber. No había límite, no había de alguna manera alguna cuestión moral que pudiera decir esto no. O sea, era un límite, no había límite. Ahora, en la siguiente diapositiva me gustó esta definición que la quiero leer porque de alguna manera engloba la filosofía, el ambiente de lo que permeaba en esta fiesta llamada la Saturnalia. Dice aquí, en la antigua Roma se celebraban una de las festividades populares más encendidas, o sea que eran de un arraigo, de un pegue, una emoción, y eran los famosos Saturnales. Y la fiesta del triunfo vinculada con la llegada de los generales romanos triunfantes luego de sus campañas exitosas. Porque cuando un general ganaba, cuando un general venía de una victoria, de una batalla, pues también a esta fiesta se hacía una Saturnalia especial que se le conocía como la fiesta del triunfo. En las Saturnales, dice aquí, la realidad social danzaba dentro de un juego de inversiones. ¿Qué quiero decir? El señor, el soberano, el jefe, el amo, actuaba como esclavo y el esclavo como señor. Lo antes prohibido era ahora permitido. Lo que antes era restricción ahora estallaba en lujo o derroche. En la fiesta romana erupcionaba la vida sin diques de contención. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay límites de nada. Entonces, pero dice aquí que era un juego de inversiones. Lo malo se volvía bueno, lo bueno se volvía malo,
los dueños se volvían esclavos, los esclavos se volvían dueños y todo era en exceso y sin medida. Dice aquí, emergencia de un placentero y jubiloso caos. El regreso a lo caótico, según la filosofía, es recuperación del origen, del calor bullicioso de la primera vida, del mundo recién creado o manifestado. Parte de la filosofía, ¿no? Decían, teníamos que regresar al caos, al desorden, de alguna manera ese era nuestro origen y era un volver a empezar después de esa catártisis, de ese exabrupto, de ese derroche de pasiones. Dice, también el regreso al origen impelido por la fiesta era una recuperación de un presunto paraíso inicial. Entonces, los que entraban en esta fiesta, en la mente, en el corazón, era como dice, pues regresemos a nuestro Edén, a nuestro placer, a nuestro deleite, una especie de paraíso, donde los hombres vivían sin separaciones jerárquicas, sin opresión de unos sobre otros. Siguiente diapositiva. Pero bueno, esto casa muy bien con lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ajá. Y bueno, hoy en día, tal vez no de la manera literal como en ese tiempo, pero se celebra ya una Saturnalia. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y era parte de la esencia de lo que significaba la famosa Saturnalia. Siguiente diapositiva. Ahora, esta Saturnalia se sigue celebrando. En algunos países, tal cual, celebran la famosa Saturnalia. Y bueno, es un derroche de exceso, es un derroche de lujuria, es un derroche de placer, es un derroche de vicio, bueno, de todo. Y me gustó esta imagen, le voy a traducir la parte de abajo, porque dice, cualquier periodo de juerga desenfrenado. En otras palabras, aquí no hay límite, no hay restricción. Corre el vino, corre el placer, corre la lujuria, corre el desenfreno, corren las pasiones, lo que sea. Y bueno, por ejemplo, esta diapositiva, pues simplemente es un programa de una celebración actual en un lugar X, porque ya lo celebran tal cual. Próximo sábado en la mañana empieza la Saturnalia, en la viernes va a haber esto y esto, y así lo celebran. Hay eventos sociales para celebrar la famosa Saturnalia. Ahora, simplemente para dar un dato, ¿y por qué lo relacionaron? ¿Cómo fue que se relacionó con nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento? La Saturnalia empezaba el 17 de diciembre, fue ganando popularidad, fue ganando días y de alguna manera en Roma había una celebración al famoso Dios Invictus o al nunca vencido, que se celebraba del 24 al 25. Entonces, como fue ganando terreno y días la Saturnalia en popularidad, en poder, pues ya la pegaron con la fecha de la celebración al famoso Dios Invictus, Mitra. Y al final, pues bueno, dijeron, pues nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia, 24 de diciembre, el sol Invictus, y de ahí correlacionaron el nacimiento. Bueno, de esto hay mucho detalle, hay mucha información, pero hay un detalle que es el que yo quiero compartir con ustedes. Dice aquí, en la siguiente diapositiva, las Saturnalias eran unas fiestas importantes de la antigüedad romana que se celebraban en el solsticio de verano, concretamente del 17 al 23, lo que le había comentado. Los romanos no sabían mucho del dios Saturno. Primero lo consideraban dios de la agricultura, lo relacionaban con Jano,
que era una deidad que tenía dos caras. Y dice, y se pensaba que reinó en el Lacio cuando todos los hombres eran iguales. Por eso durante la fiesta se dejaba en libertad a los esclavos, porque ellos presuponen que en una antigüedad atrás el que vivía aquí entre la humanidad era Saturno, el cual fue corrido del cielo. Llega aquí Saturno y empieza a tener un reinado entre los hombres, y era un reinado de placer, era un reinado de supuesta felicidad, donde nadie era esclavo. Entonces dice, bueno, ahora invirtamos los papeles y los esclavos van a ser libres. Dice aquí, por eso durante la fiesta se dejaba en libertad a los esclavos. Estos comían junto con sus amos. Así se recordaban los tiempos en que reinó Saturno, que fueron tiempos de gran abundancia, porque de alguna manera se entendía que pues Saturno convivía ¿con quiénes? Con la gente de ese tiempo. Dice, era el dios de la agricultura y la sementera. Esta fiesta se llamaba Feriae Servorum. Pero viene aquí lo interesante. Dice aquí, se elegía para esos días, echando a suertes entre los jóvenes, se elegía a un rey. A veces a ese rey, tras reinar durante los días festivos, se le mataba o se le obligaba a suicidarse. Aquí opera la vieja mentalidad de que al rey cuando envejece hay que matarlo para que se renueve la vida. Entonces, dentro de las celebraciones de la Saturnalia, aparte de lo que es el desenfreno, aparte de lo que es la inversión de los roles, etcétera, etcétera, en algunos lugares y en algunas épocas se escogía al rey, en este caso que se le denominaba el rey de las burlas. Y era un rey que ejercía un reinado momentáneo de algunos días. Y al final de su reinado, a este rey lo sacrificaban o lo mataban. Ahora, ¿por qué se le decía el rey de las burlas? Porque todo el mundo se burlaba de él, todo el mundo abusaba de él, todo el mundo lo burlaba, lo que hoy diría le hacían bullying emocional, bullying físico, y era la burla de todo el mundo. Era una parodia. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva, pues ahí usted ve al joven al cual lo coronaban como el famoso rey de las burlas. Y entonces, como este joven o este hombre estaba destinado a la muerte según la época o el caso, porque lo iban a sacrificar, ya sea que lo obligaran a suicidarse o lo mataban, pues obviamente que si estamos en el periodo de la Saturnalia, donde todo el exceso es permitido, pues ¿qué es lo que hacía este joven sabiendo que estaba a punto de morir de aquí a unos días? Pues se volvía, él hacía el exceso, él tenía que hacer todos los excesos habidos y por haber, y nadie le iba a decir nada. Pues de alguna manera, ¿para qué? Dice, bueno, si voy a morir, pues por lo menos voy a morir contento y con placer. Y entonces este rey le daba rienda suelta a todo, a todos los desenfrenos habidos y por haber. Siguiente diapositiva. Dice, los estudiosos piensan que este rey de las burlas pudo simbolizar en un principio a Saturno y a su maravilloso reinado de paz y concordia. Esto puede verse en la descripción de la celebración de la festividad, tal y como se encuentra en un manuscrito de la Biblioteca de París. En dicho texto se narra cómo los soldados estacionados en las zonas del Danubio celebraban la Saturnalia. Revestían a uno de ellos, joven y guapo, con atavíos reales recordando a Saturno. Entonces al final este muchacho, este varón que lo escogían para ser el rey de las burlas, era una representación ¿de quién? De Saturno, del dios Saturno. Durante 30 días podía entregarse a sus pasiones. Es curioso porque habla de 30 días y es curioso porque el planeta Saturno tarda 30 años en dar un recorrido de traslación alrededor del Sol. Fíjense cómo hay curiosidades. Durante 30 días podía entregarse a sus pasiones y gozar de todos los placeres. Pero llegado el día de Saturno, era sacrificado en el altar a esta divinidad.
Siguiente diapositiva. El 22 de diciembre, aquí se da el día, los ejércitos elegían entre los condenados a muerte a un rey Saturnaliorum, o el rey de las fiestas, o el rey de las burlas, al que se vestía con regios ropajes. Sus deseos se acataban como órdenes, y al que se hacía disfrutar de la vida hasta el límite de sus posibilidades. Y más le valía disfrutar, porque al final de la fiesta se le sacrificaba en un altar levantado en honor a Saturno. Y bueno, aquí viene un dato. Dice, ahora el sacrificio es menos cruel, pero más universal e igual del doloroso. Lo llamamos resaca. Es una ironía ahí. Ahora, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia? Esteban retoma las palabras de Amós, acusa a los judíos, y Esteban nos acusa hoy en día a nosotros, porque dice, ustedes llevan el tabernáculo de Renfán o de Moloc, o sea, el tabernáculo de Saturno. Y la pregunta es, ¿la iglesia hoy sigue cargando el tabernáculo de Saturno, del dios Renfán? Fíjese, un eminente especialista ha señalado recientemente el enorme parecido que hay entre el trato que Cristo recibió de los soldados romanos en Jerusalén y el que el rey de las burlas de la Saturnalia recibía de los soldados romanos en el Durostorum. Hay una correlación, hay una equiparación en el trato que se le daba al rey de las burlas con el trato que recibió nuestro Señor Jesucristo. Dice, explica la semejanza suponiendo que los soldados ridiculizaron las pretensiones de Cristo a un reino divino, ataviándolo en la indumentaria tradicional del antiguo rey Saturno, cuya extraña figura ocupaba un lugar tan preeminente en las orgías invernales. Entonces, los soldados romanos, ellos sí celebraban la Saturnalia. Los soldados romanos, la milicia romana, junto con el pueblo, escogían una vez al año a un rey, al cual le llamaban el rey de las burlas, y que era una representación ¿de quién? De Saturno. Y le daban un atributo de supuesta divinidad. Entonces, si alguien tenía muy arraigado esa celebración, pues era Roma, eran los romanos. Y es curioso, porque entonces esto puede explicar lo que pretendieron hacer los soldados romanos con nuestro Señor Jesucristo, ataviándolo como un supuesto rey divino y burlándose de él. El mismo trato, a semejanza de lo que hacían con la persona que escogían como el rey de las burlas para ser sacrificado o obligarlo a ser suicidado, a suicidarse. Entonces, fíjese qué interesante. De alguna manera, esa enseñanza, esa costumbre, esa tradición, la virtieron ¿en quién? En Jesucristo. Y lo volvieron el rey de las burlas. Ahora, esto lo dice un investigador especialista, no lo dice un cristiano, no lo dice un área cristiana. Siguiente diapositiva. Vamos a recordar el pasaje. Entonces los soldados del gobernador, Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Desnudándole, le pusieron un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo, salve, rey de los judíos. ¿Está claro el trasfondo de esto? Lo volvieron el rey de las burlas del hombre que era sacrificado en la celebración de la Saturnalia. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza,
Y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Ahora la pregunta es, ¿seguirán levantando a Jesucristo como el rey de las burlas? Siguiente diapositiva. Con esto empieza a brincar ciertos pasajes, porque en Mateo 27:32, lo que sigue el contexto anterior dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. ¿Cuál era la característica del rey de la Saturnalia? Que probara todos los placeres, que se emborrachara, que se embriagara. Y es curioso porque a Jesucristo le quisieron obligar a tomar vino, cosa que él no aceptó, porque dice que no lo quiso beber. Pero fíjese la intención. Ahora con esto usted puede tener un punto de vista más profundo de lo que querían hacer. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. Ahora, esto va más allá, porque al final quedó instituido para nuestro Señor Jesucristo el nombre de el rey de las burlas o el señor de las burlas. Fíjese, lo que se está viendo aquí en esta diapositiva es una edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez con respecto del Santo Rosario. Este es un estudio académico, histórico, respecto del famoso rosario. Y en una porción de ese rosario, voy a leer desde arriba, dice: satisfecha queda el ansia de sufrir de nuestro rey. Llevan a mi señor al patio del pretorio y allí convocan a toda la cohorte. Los sacerdotes brutales han desnudado sus carnes purísimas con un trapo de púrpura viejo y sucio. Cubren a Jesús, una caña por cetro en su mano derecha. La corona de espinas hincada a martillazos le hace rey de burlas. Dios te salve, rey de los judíos. Golpes en su cabeza y le abofetean y le escupen. Así es como se pronuncia en el rosario. Ahora, en este rosario, siguiente diapositiva, ellos mismos dan la explicación del rey de las burlas. Dice aquí, siguiente diapositiva, rey de burlas. Y lo dice la religión oficial. La figura procede del lenguaje de las Saturnalias de la época romana y se prolonga en las burlas del carnaval, un periodo de licencia y desenfreno con un papel primordial por parte de las máscaras y la muerte o destrucción de un personaje figurado o real. El rey del carnaval, antiguo rey de las burlas y simbólico representante de Saturno o de una deidad asimilada, a él asimilada, etcétera, etcétera. Entonces, la misma religión oficial, el catolicismo, dicen el rey de las burlas es una alusión ¿a quién? Al hombre que escogían como el rey de las burlas de la Saturnalia. Siguiente diapositiva. Y esto ya quedó dentro del vulgo popular, y lo que se está viendo a ustedes es una imagen, en este caso este es aquí de la Ciudad de México, un óleo, arte sacro, que se llama, precisamente se llama Rey de las Burlas y está en una iglesia en Tenancingo. Y así lo llaman. La imagen se llama el Rey de las Burlas, al cual le oran, al cual le rezan, al cual le piden. Siguiente diapositiva. Esta también es en México, el Rey de las Burlas de la sacristía de Ocotlán, fotografía de Pedro Rojas Rodríguez. Entonces, en algunos lugares, en algunos pueblos, en algunas iglesias, dentro del arte sacro, se le llama el rey o el señor de las burlas. O sea, uno dice,
como que todavía para refutarle en cara o decirle, es que tú sigues siendo el rey de las burlas, tú sigues siendo la representación de Saturno, tú sigues siendo la representación de ese hombre que escogían en la Saturnalia. Entonces fíjense cómo mezclaron lo uno con lo otro. Ahora, usted dirá, pero bueno, esto nomás es arte sacro antiguo. Siguiente diapositiva. Dos pasajes, versículos famosos, conocidos para nosotros. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Jesucristo. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces al final nosotros somos Jesucristo. La parte que nos toca entonces es ser el cuerpo, y Él es la autoridad máxima, Él representa la guía, la dirección. Efesios 1:22. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Ahora, ¿por qué menciono estos versículos? Porque a Jesucristo lo volvieron el rey de las burlas. Pero Jesucristo, nosotros también somos Jesucristo. Somos el cuerpo. Pues sabe que nosotros actualmente, ya desde hace muchos años, somos el rey de las burlas. Siguiente diapositiva. Recordando esto, cualquier periodo de juerga desenfrenado, donde hay desenfreno, hay burla y hay licor. ¿Dónde se ve todo esto? Siguiente diapositiva. Usted tiene ahí otra litografía de la Saturnalia romana, y yo le voy a comparar con otras fotos, y se va a dar cuenta cómo Jesucristo, nosotros, seguimos siendo el rey de las burlas. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que está viendo ahí abajo? El famoso avivamiento de la risa, la famosa bendición de Toronto, el famoso avivamiento, el fuego que cae del cielo, que hace que los que entran en este mover se comporten como borrachos, como briagos, valga la expresión, y haciendo todo tipo de desfiguro y desenfreno. Y perdóneme, simplemente estamos siendo el rey de las burlas. Y esto lo hace la iglesia de Cristo. Si yo complemento la tipografía, ahí tiene un hombre tirado en el piso con los pies hacia arriba. Y esto lo hacen ministros, esto lo hacen pastores, esto lo hacen mujeres, esto lo hacen niños, esto lo hacen ancianos. Entran en la unción de la embriaguez, tiran las risotadas, hacen todo tipo de desenfreno, hacen imitación de animales, gruñidos de leones, aullidos de perros, de lobos, etcétera, etcétera. Bueno, hacen desfiguro y medio, y no tienen freno. Los que caen bajo esta unción duran horas, horas y horas. Le estoy hablando que esto ya tiene muchos años, no es de ahorita, pero desafortunadamente este vino sigue corriendo, porque todavía no se detiene, todavía no se les acaba. Siguiente diapositiva. Lo que usted está viendo aquí es una escultura, y en esta escultura, que fue hecha en el año de 1900, de Ernesto Biondi, dice: en el año 1900 el italiano Ernesto Biondi exhibió su obra Saturnalia en la exposición de París, en la cual había trabajado los últimos 10 años y obtuvo el primer premio. Entonces, esta es una escultura tamaño natural, donde él quiso representar pues la Saturnalia. En la obra están representadas 10 figuras de distintas clases sociales de la Roma antigua, desde prostitutas y esclavos hasta patricios y gladiadores, tomando parte de la Saturnalia.
fiesta en honor al dios Saturno, que consiste en beber y comer en abundancia para luego dedicarse al placer en una orgía desenfrenada. Todas las figuras mostraban un aire de decadencia y a muchos no les gustó el trabajo por su temática. Pero aquí se mezclaban todos, desde los altos dignatarios hasta los plebeyos más bajos. Y cuando cae la unción de la risa o el avivamiento de la risa o la borrachera espiritual, se rompen los roles. Los pastores, los ministros tirados y revolcándose a la par de ¿quiénes? Del pueblo, de las ovejas. Y ahí se sigue en el desenfreno. Y te puedo hablar de muchos personajes que están involucrados en esto. Benny Hinn, Cash Luna, bueno, hay un montón. Tú puedes buscar en internet, búscalos, y esto pegó, pero pegó bien fuerte hace años atrás y todavía sigue. Bueno, voy a hacer un acercamiento de esta escultura llamada la Saturnalia y voy a empatar una foto, porque ahí tú ves a estas personas pues tiradas, embriagadas. Pues dime cuál es la diferencia. ¿Habrá alguna diferencia? Es lo mismo. Entonces, ¿qué está celebrando la iglesia desde hace muchos años? La Saturnalia, el desenfreno. Es la burla a nuestro Señor Jesucristo, es la burla al cuerpo de Cristo, es la burla a la iglesia. Y todos como están, bueno, no todos, todos están borrachos por la supuesta unción y bendición espiritual, ni cuenta se dan del desfiguro que están haciendo. Y nos traen al cuerpo de Cristo por escarnio y por burla del mundo, por burla de los inconversos. Hago un acercamiento. Obviamente pues ahí se ven sus caras alegres, decadentes. Y si empato otra foto, sustituye una cara por la otra y es lo mismo. Qué tremendo. Recuerdo el pasaje de cuando nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Resulta ser que en ese tiempo las celebraciones de boda no era de un día, era de varios días. Entonces, pues obviamente que tener una celebración de varios días implica pues hacer el copio pues de todo lo que se tiene que dar para esos días, entre lo que es comida y bebida. Llegan con Jesucristo en las bodas de Caná y le dicen: se acabó el vino. ¿Y quién fue quien le dijo? Su madre. Jesucristo aparentemente contestó con una forma fuerte: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero es curioso porque manda a llenar 6 tinajas, bueno, de las que había tinajas con agua, y el agua se convirtió en vino. Y el maestresala dice: todos dan el mejor vino al principio y el de menor calidad lo dan al final. ¿Por qué? Porque en el transcurso del principio al final, pues ya la mayoría ya está entonado, embriagado. Entonces, a lo mejor algunos ya hasta perdieron el sentido, ya están a gatas, lo que tú quieras. Entonces ya da lo mismo que le des vino de calidad a que le des alcohol del 96. Ya pierden el sentido, o sea, por eso siempre daban ¿qué? El mejor vino al principio y el peorcito al final, porque ya nadie iba a darse cuenta de lo que se estaban tomando. Después de días de borrachera. Ajá. Entonces, el mejor vino es el del final. Y bueno, Jesucristo dijo eso con respecto, dice: no ha llegado mi hora, porque el mejor vino se iba a derramar en la cruz del Calvario. Su sangre derramada en la cruz del Calvario iba a ser el mejor vino, porque ese vino representa su sangre conforme a la Santa Cena. Y ese vino no te embriaga, no te emborracha, no te aturde, no te entorpece, no te atontece, no te embrutece. Y que resulta ser que hoy la iglesia está adormecida, embrutecida, atontada,
adormilada, anestesiada, haciendo de seguro y medio. Y todavía no se acaba de tomar el dichoso vino de la Saturnalia, porque se lo siguen bebiendo. Y no los critiques, no los critiques, porque te va a ir así, porque estás en contra de la bendición, te estás resistiendo al Espíritu Santo, y han deformado y torcido los pasajes. Sacan pasajes fuera de contexto para soportar y apuntalar esta doctrina demoníaca saturnina. Y así como se burlaron de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su crucifixión, dándole la característica del rey de las burlas, como se escogía con el hombre para ser matado o sacrificado en la época de la Saturnalia, así se siguen burlando hoy en día. Y se burlan de nosotros los demonios, se burlan de nosotros los inconversos, se burlan de nosotros un montón de religiones, porque estamos haciendo de seguro y medio, embrutecidos y anestesiados y emborrachados de la supuesta bendición. Siguiente diapositiva. Ahí está otra vez un evento de la Saturnalia. Y arriba en el recuadro, pues. Entonces, si Esteban estuviera hoy en día caminando sobre este planeta, ya no hablándole a los judíos, sino hablándole a la iglesia de Cristo, ¿qué les diría? Ustedes están llevando el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán. Ustedes están celebrando Saturnalia dentro de la iglesia. Las palabras de Esteban siguen siendo vigentes y actuales. Y somos el hazme reír y somos la burla de muchos. Y lo malo es que a todos estos nadie les redarguye. Nada les redarguye. O sea, tienen sus congresos, tienen sus avivamientos de desenfreno y días, ya, como están aturdidos por este vino demoníaco espiritual, no hay límites. Es un desenfreno total. Nosotros somos el Cristo al cual se le domina el rey de las burlas. Fíjate hasta dónde hemos llegado como iglesia. A lo mejor este tema ya está muy a destiempo después de tantos y tantos años, pero yo creo que algunos ya están despertando, ya están trayendo a su corazón, a su mente, a su espíritu cierta coherencia, cierta estabilidad emocional. Ya se le están yendo los vapores de la bilis negra, habíamos dicho la vez pasada, y ya están tomando alguna recuperación y diciendo, pero ¿qué hicimos? Nos volvimos la burla y el hazme reír, e hicimos de nuestro Señor Jesucristo vituperio. Mi hermano, yo no sé quién me está escuchando por internet o vaya a escuchar esto, pero si tú entraste en este mover, no te voy a decir que estás condenado, no te voy a decir que el infierno te espera, no es cierto. Desafortunadamente, por ignorancia caíste o caímos en esto. Hay un pasaje que quiero leerte, Proverbios capítulo 30, ese no lo tengo aquí en una diapositiva, pero yo quiero leértelo. Déjame leértelo y con este termino. Es 31. Dice: palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. La palabra Lemuel es consagrado, dedicado. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres, ni tu camino a lo que destruye a los reyes. ¿Y qué es lo que destruye a los reyes? ¿Qué es lo que destruye a los consagrados? ¿Qué es lo que destruye a los cristianos maduros? No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No es para ti. Estoy hablando en un contexto espiritual.
y hoy se bebieron todo el vino que te ofrece la Saturnalia. Dice, no es para los reyes, o Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Para ti no, para ti hombre maduro, para ti consagrado, para ti metido en el Señor, no es para ti ese mover, no es para ti ese movimiento, no. Dice, dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. Dice, a los que están pereciendo, a los que están feneciendo, a los que están amargados, a los que están deprimidos, a los que están tristes. Bueno, pues ya, déjalos que beban, déjalos que se emborrachen, déjalos que se embriaguen. Que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Entonces, ¿sabes por qué la iglesia arropó a nivel mundial y con tanta fuerza este mover? Porque es símbolo, indicación de que la iglesia estaba pereciendo, de que la iglesia está amargada, de que la iglesia está deprimida, de que la iglesia está triste. Dice que beban y se olviden de su pobreza y no recuerden más su aflicción. Buscaban un poco de alegría, buscaban un poco de regocijo, buscaban un poco de placer, y entrando en este mover se olvidaban de su tristeza, se olvidaban de su amargura, se olvidaban de un montón de cosas. Pero no es porque fuera una bendición, sino es simplemente evidencia de la condición espiritual de desánimo, de tristeza, de amargura que vive la iglesia, que por eso arroparon con tanto fervor y ahínco este mover. Y muchos siguen bebiéndose este vino. Entonces, mi hermano, no sé si tú me escuchas por internet y entraste en este mover. Simplemente lo único que yo te puedo decir, y si estás sobrio o medio sobrio en este momento, ya es tiempo que dejes de beber este vino. Porque la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, se volvió el rey de las burlas. Y hemos sido escarnio y vituperio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón a Dios por haber permitido que entrara este mover en nuestras vidas y por estar cargando el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán. Al final, el mundo se está preparando para la venida de su rey. No nuestro Señor Jesucristo, sino el anticristo. Pero con esto ya se preparó el terreno, parte del terreno, parte de la calzada para recibir al anticristo. Así como Juan Bautista preparó la calzada para nuestro Señor Jesucristo, hoy los Juanes Bautistas del diablo están preparando la calzada para el anticristo. Con estas filosofías, con estas religiones, con estos movimientos espirituales. Lo mejor es mantenerse sobrios. Dice un pasaje, sed sobrios y vigilad. Y dejamos de vigilar y dejamos de estar sobrios. Y nos enfrascamos en este mover. Con esto cierro esta temporada con respecto de Saturno. Hay más, hay mucho más todavía, pero yo siento que hasta aquí cerramos. Y ya la siguiente semana vamos a entrar en otros temas más actuales. A ti, Señor Jesucristo, es toda gloria y toda honra. Nos vemos la próxima semana.